Dios me les bendiga grandemente. Les invito en este momento a que apartes el tiempo de manera intencional para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Si conoces de alguien que necesite una sabiduría especial para la vida, este es el momento en que le compartas el link para que juntos podamos aprender. Busca tu cuaderno de apuntes, porque hoy es estudio bíblico. También ve y busca una Biblia, en cualquiera de sus versiones nos sirve. Y vamos a apartar un tiempo para que juntos podamos estudiar. Vamos a orarle al Señor que nos permita entender la Escritura de tal manera que seamos transformados. Bendito Padre Dios, en el nombre de Cristo te suplicamos que nos mires con agrado. Que tu palabra sea como agua sobre sequedales en este día, mi Dios. Permítenos ser transformados por nuestro bien, para que nosotros, nuestra familia, nuestra casa, seamos bendecidos. Muchísimas gracias porque sabemos que tú siempre nos oyes. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Mi hermano Edgar, Dios me les bendiga grandemente. Vamos a entrar a nuestro estudio. Lo que hoy nos ocupa es el estudio de sabiduría para la vida. ¿Qué buscamos en este estudio? Que podamos tener una sabiduría práctica en el día a día, y esa sabiduría la estamos sacando de la palabra de Dios, de la Biblia, pero también nos estamos centrando bastante, mucho, en el libro de Proverbios. Este es el primer módulo de nuestro estudio de los miércoles de este año. Y cuando terminemos estos 6 temas grandes que tenemos, vamos a entrar en un nuevo estudio que se llama autoconfrontación, que también nos va a llevar a crecer. Bienvenidos, este es el tema número 18, el que hoy nos ocupa. Vamos a hacer un repaso de qué estudiamos en nuestro estudio pasado. ¿Qué aprendimos? ¿Se acuerdan ustedes que hablamos del chisme, del manejo de la lengua, del chisme, de los vicios, el tema esclavos? Y el último tema que tratamos fue la pereza. Y aprendíamos que la pereza es un vicio. Uno se puede viciar a ser perezoso. Es un vicio que se disfraza de debilidad, de excusa, de lo que sea, pero la pereza es un vicio. Y como vicio se aprende, se puede reincidir en él o se puede vencer. Entendimos que el perezoso es aquel que busca diferentes formas de no hacer lo que debe hacer. Por ejemplo, en el libro de Proverbios dice que decía que el león estaba en la calle, por eso no salía. La Biblia dice en el libro de Proverbios: el que mira el clima no sembrará y pedirá en el tiempo de la cosecha. ¿Por qué? Porque va a tener una excusa para no hacer lo que tiene que hacer. Y también vimos que la Biblia tiene un mensaje de urgencia a que nosotros aprendamos a ser diligentes, a que podamos hacer las cosas un pasito a la vez, de manera ordenada, pero con intencionalidad, con dedicación. Esa es la diligencia. Eso fue lo que hemos aprendido la vez pasada. Vamos a ver, hoy iniciamos un nuevo tema. Y este tema que hoy iniciamos es la amistad. La nueva unidad que nos ocupa, unidad temática. Esta es nuestra 5ª unidad temática. Se llama la amistad. Dentro de esta unidad temática vamos a ver el buen prójimo, el buen amigo, cómo cambiar los enemigos en amigos, la pureza sexual y el problema del adulterio. Estos son nuestros 5 o 6 temas que tenemos por delante en esta nueva unidad temática.
Hoy vamos a comenzar con el buen prójimo. Bueno, el buen prójimo. Vamos a leer un poquito de nuestro manual de apuntes. Todos los días nuestra vida toca personas. Hacemos la fila para comprar, subimos al bus, el vendedor, el que nos atiende, el que trabaja con nosotros, el que estudia con nosotros. Siempre participamos de un grupo de personas. Es más, Dios nos hizo personas sociables. Es más, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, porque fue diseñado para vivir en grupo, en sociedad, en comunidad. Es un diseño divino tener a otras personas a nuestro alrededor. Pero hermanos, ¿qué es el prójimo? La palabra prójimo la podemos ver desde dos enfoques que van los dos en la misma dirección. Cuando usted busca ya en su aplicación, en el celular, ¿qué significa o cuántas veces aparece prójimo? En la Biblia aparece 90 veces, 89, 90 veces en el Antiguo Testamento, que es una carga bastante fuerte. ¿Por qué Dios hizo tanto énfasis en el prójimo en el Antiguo Testamento? El prójimo, desde la visión de los hebreos, eran las personas del pueblo de Israel que estaban juntas. Cuando llegamos a la teología del Nuevo Testamento, el prójimo no es solamente los del pueblo de Israel, sino toda persona con la cual nosotros nos cruzamos. Toda persona que Dios en su misericordia le permite que toque nuestra vida o nosotros toquemos la de ellos. El señor de la leche es mi prójimo, el señor de la tienda es mi prójimo, mis familiares son mi prójimo, aún las personas que no son agradables para mí son mi prójimo. En el Antiguo Testamento el prójimo era el pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento es toda persona que toca nuestra vida, es nuestro prójimo. Y mire usted que cuando Dios le da en el Antiguo Testamento las normas morales, las normas civiles, las normas religiosas, al pueblo de Israel, la gran mayoría de ellas tienen que ver con el prójimo. Ejemplo, por allí en el libro de Éxodo, cuando vamos a estudiar los mandamientos que Dios le da a su pueblo, la Biblia nos enseña que hay un primer mandamiento. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. El segundo es, no tomarás las cosas del Señor livianamente. Estos dos los coloco en este orden. ¿Por qué? Porque los dos tienen que ver con Dios directamente. Los otros mandamientos tienen que ver, no matarás. Si bien tiene que ver con Dios, tiene que ver directamente con mi prójimo. No levantar falso testimonio contra tu prójimo, tiene que ver con mi semejante. No codiciarás ni la mujer, ni el buey, ni la propiedad de mi semejante. Todo el resto de mis de mandamientos tenían que ver con agradar a Dios, comportándome bien con mis semejantes, con el prójimo. Obedecer a Dios desde el corazón, desde mis convicciones, se refleja en mi trato con mi prójimo. La medida en que yo obedezco las cosas del Señor se reflejan en cómo yo trato a las personas y a las que están próximas a mí, los que son mis semejantes. En la teología del Nuevo Testamento dice que no puedo amar a Dios y aborrecer a los que están al lado mío. O sea que la evidencia de que Dios ha tratado con nosotros es que yo puedo
tener buena relación con las personas que están al lado mío o que son mi prójimo o son mis semejantes. Ese es el sentido de una nueva vida en Dios, que nosotros podamos vivir quieto y reposadamente con aquellas personas con las cuales vivimos, pervivimos en algún lugar, en una ciudad, en un barrio. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. En el Nuevo Testamento, el prójimo son todas las personas que de una u otra manera tocan nuestra vida. ¿Cuál es nuestro texto a memorizar? ¿Se acuerdan ustedes? La Biblia dice que Cristo les refirió una parábola que era el buen samaritano a sus discípulos. ¿Y cuál era la intención? Enseñarle qué es el prójimo y cómo debemos comportarnos con él. Y él determina en este capítulo de Mateo, capítulo 22, versos 36, 37, 38 y 39, dice: este es el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿De dónde toma Cristo esto? Del libro de Levíticos. Y dice, y el segundo gran mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que quiero que aprendamos hoy. La Biblia dice que hay que hacer un tratamiento con la palabra de Dios. Dice, la escucharás y la asentarás sobre tu corazón. No es solamente escuchar la palabra de Dios. Al pueblo de Israel dijo, la escucharás, la escribirás en tu frente, en tus brazos, en el dintel de tu puerta, sobre las puertas, en las paredes de tu casa, la dirás a tus hijos. Pero también dice, la asentarás en tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que la palabra no solamente es para recitarla, para leerla, sino que más allá yo necesito ser hacedor de esa palabra. Del corazón mana la vida. Como del corazón mana la vida, yo necesito que mi vida esté marcada con la palabra. Cada palabra que yo estudie, cada palabra que yo detecte, que es para mí, yo tengo que ponerla por obra. Nuestra naturaleza tiende a hacer lo contrario al orden de Dios. Entonces, tengo que tomar la palabra, entrará por mis sentidos y llevarla a mi corazón, decir, esta palabra es para mí. ¿Cuál es la palabra que nos ocupa hoy? Mateo 22, 39, la parte B dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si la aplico a mi corazón, es de hoy en adelante, amaré a mi prójimo como a mí mismo. ¿Cuál es mi tarea? Amar a mi prójimo como a mí mismo. Aquí no está diciendo si mi prójimo es bueno, si es malo, si responde bien a mis necesidades, a mis peticiones, si es de mi agrado, si éticamente es correcto. No, no, no. Aquel que es mi prójimo, estoy obligado a amarle. No debo aceptar sus desvaríos, pero sí tengo que amarle con el amor con que Cristo me ha amado en la cruz del Calvario. ¿Qué dice la Escritura, Mateo 22, 39? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aplicando el texto a mi corazón es, amaré a mi prójimo como a mí mismo. Bueno, sigamos avanzando, por favor. Hay un mandato, hermanos. Acuérdese usted que los que hemos venido estudiando aquí en la iglesia, hay escrituras que son taxativas, donde Dios no deja campo a la interpretación, sino que establece su voluntad. Hay textos que son condicionados. Por ejemplo, Job dice, si dispones en tu corazón y extiendes a él tus manos, y si alguna iniquidad hubiera en ti y le echares de tu mano,
y no consientas que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y nada temerás. Serás fuerte y no habrá quien te espante. Estoy citando Job 21. Es condicional. Si decidimos cambiar en ese tema, Dios nos va a visitar con su bien. Pero esa es condicional ese texto. Este no. Este es un mandato de amar al prójimo. No hay lugar a evasiva. ¿En qué sé, pastor, de que estoy creciendo? Que tengo la capacidad de obedecer como aquel que dice, habla, Señor, que tu siervo oye. ¿En qué? ¿Cuál es la muestra de que alguien no ha crecido espiritualmente? Que argumenta sobre las afirmaciones taxativas de la palabra. Cuando la Escritura dice, honra a tu esposo, honra a tus autoridades, siempre vamos a tener una excusa para no hacerlo. ¿Cómo sé que una persona ha crecido? Es capaz de obedecer a lo que la Escritura dice, sin recodos en el camino. Hay un mandato, hermanos, y yo se lo digo con misericordia, no porque yo me sepa todas estas escrituras o porque yo las practique todas, porque estoy en el camino de aprendizaje. El pastor estudia, aprende, practica y después venimos a enseñar. Estoy en el camino del aprendizaje. En ese camino del aprendizaje viene uno y establece el texto. Y yo me he dado cuenta de que en este texto hay es que obedecerlo. Es un mandato, hermano. No vengo de manera impositiva. Vengo a enseñar como maestro que la Escritura dice no hay lugar a duda y todo cristiano debe aprender a amar al prójimo. Vamos a ver el texto que Cristo citaba que está aquí en Levítico 19:18. Vamos juntos. Levítico 19:18 dice así: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo dice el Señor. Mis hermanos, aquí Cercena define como prójimo a los hijos del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento el prójimo son aquellas personas que se cruzan por nuestra vida. Aquí dice, no puede haber venganza en el corazón del cristiano, lo que quiere decir. Ni venganza, ni debo guardar ninguna especie de rencor. ¿Por qué? No porque yo sea bueno en sí, sino que necesito agradar a aquel que me ha dado el mandamiento. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que por el contrario amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, ¿cuál es la medida del amor al prójimo? ¿Cómo me gustaría a mí que me consideraran, que me trataran, que me estimaran? Hermano, mire, ahorita hay un término que se está utilizando mucho en la actualidad que es empatía. Empatía es la capacidad, la habilidad para comprender al otro, al semejante. ¿Cómo me gustaría a mí que me entendieran? Diciéndolo en un lenguaje más folclórico, menos técnico, es ¿por qué no te pones en los zapatos de la otra persona? La medida es, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es colocarme en el papel del otro. Aún estando equivocado el otro, el semejante puedo ser yo. La Biblia dice, por allá en el libro de Eclesiastés dice, no escuches todo lo que se dice por ahí, para que no escuches a tu prójimo, a tu siervo cuando habla mal de ti. La Biblia dice que no escuchemos mucho y también dice, cuando escuches que hablen mal de ti, acuérdate que en tu corazón tú sabes que también has hecho mal.
Hermanos, aquí dice, no es permitido ni la venganza ni guardar rencor. Porque yo no quisiera que nadie se vengara de mí y que nadie me guardara rencor. Porque voy a tratar a los demás como a mí mismo. Esa es la medida que la palabra nos está enseñando hoy. Vamos vamos a ver. La ley divina exige amar a todos, aún a nuestros enemigos. El libro de Proverbios amplía este tema. Todos los días nuestra vida toca a muchas personas, la mayoría de las cuales conocemos apenas de manera superficial. El vecino, el comerciante, el vendedor, el pasajero del bus, el compañero de estudio, el mendigo, el doctor, todos ellos son nuestro prójimo. Dios manda a que le tenemos que amar. Nos manda a tratarles con respeto y consideración, con la misma consideración con que yo quiero que me traten. Eso es lo que nos está enseñando Levítico. Ámele como si fueras tú. Una manera de poner en práctica este mandamiento es estar pensando en cada momento, si estuviera yo en el lugar de esa otra persona, ¿qué necesitaría? ¿Cómo quisiera yo que me trataran? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué me gustaría que me hicieran o que no me hicieran? El amor al prójimo es lo contrario al egoísmo. Una persona egoísta piensa en yo. Una persona que tiene amor al prójimo puede pensar en el semejante. Mis hermanos, necesitamos menguar nosotros para permitir que nuestra alma pueda ser misericordiosa. Ver a nosotros con la compasión con que ellos requieren en los momentos dados de la vida y con que nosotros quisiéramos que nos trataran a nosotros. Así como nuestras heridas, nuestras faltas, nuestras dolencias, nuestras fallas afectan a los demás, pero muchas veces Dios nos ha mostrado compasión. Es la misma compasión que nosotros podemos considerar a los demás, aún en medio de sus fallas. Vamos a seguir estudiando. En Mateo 22 se acerca uno de los intérpretes de la ley a Jesucristo. Y mire usted lo que le pregunta, Mateo 22, de 36 al 40, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, es este, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento, que te apartes para Dios. Y el segundo es muy parecido. Cuando dice aquí es semejante, dice que quiere decir que tiene equivalente valor. El segundo mandamiento es semejante. Amarás. Acuérdate que es un mandamiento. No es opcional, es un mandamiento. Y el segundo mandamiento es este. Amarás a tu prójimo como a sí mismo. De estos dos mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. Mire, Jesucristo coloca en el plano de la vida práctica el honrar a Dios con todo nuestro ser y como extensión de eso que estamos haciendo, como reafirmar de que sí tememos, amamos y creemos en Dios, es nuestra expresión con el prójimo. En eso se resume todo, que ames a Dios y seas benevolente con tu prójimo. ¿En qué sé que una persona ha sido transformada? En el trato que puede tener con los demás.
Vamos a seguir avanzando. Romanos 13, capítulo 8 al 13. 8 al 10 vamos a leer. Mire usted lo que la Biblia dice. El libro de Romanos tiene una estructura hermosa. Primero nos habla de que todo hombre es pecador y pervertido en su propia naturaleza. Dios se acerca al hombre en la persona de Cristo, lo convence de sus pecados a través del Espíritu Santo, le da una nueva vida y lo hace habitar en la familia de Dios, que es la iglesia. A partir del verso 11 comienza a hablar de las formas en que la iglesia se debe conducir. Y a partir del verso 13 habla en cómo debería ser nuestro corazón con nuestros semejantes. Es una escalera de misericordia. Dios me muestra misericordia, Dios me extiende misericordia, Dios extiende nuevamente su misericordia cuando me hace perdonar, habitar en la iglesia, ser educado, y aún más allá, Dios permite que yo sea una fuente de misericordia para mi prójimo. Toda persona que ha sido salva, que ha creído en Cristo, que ha sido tratado por el Espíritu Santo, que ha sido moldeado por la palabra de Dios en la iglesia, es una persona que considera a su prójimo. Eso es lo que quiere decir el libro de Romanos. Y ya haciendo síntesis, mire usted cómo lo plantea el libro de Romanos. Romanos 13, 8 al 10 dice, no deban a nadie nada. Pero ¿de qué deber está hablando aquí? Dice, no deban a nadie nada, sino que se amen unos a otros. Mis hermanos, por allá en primera de Juan, capítulo 1, verso 4, dice, el apóstol Juan en primera de Juan dice, el que no ama no conoce a Dios porque la naturaleza de Dios es amor, porque Dios es amor. ¿Qué quiere decir? Que nosotros recibimos amor de la fuente infinita, del Padre Celestial, y colocó amor en nosotros. Y nosotros somos como esa fuente de amor para otros. Así como Dios nos dio un amor inmerecido, nosotros podemos ser esa fuente de amor incondicional e inmerecido para otros. Aquí dice que nosotros somos deudores a nuestro prójimo de amarles y que no podemos quedarnos con el amor que Dios ha expresado en nosotros, sino que debemos amarles. No debamos a nadie nada, absolutamente nada, ni el respeto, ni nada de lo que nosotros hemos recibido por gracia. Dice, no debáis a nadie nada, sino que, sino por el contrario, cuando usted lo lee en la Nueva Traducción Viviente, dice, no queden escasos, no le deban nada, sino ámense. Dice, sino amarse los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Jesucristo, Mateo, capítulo 22, le preguntan en qué se resume la ley. En que ames a Dios y ames al prójimo, en esto se resume el cumplimiento de la ley. Dice, amen al prójimo para que puedan cumplir con los principios de Dios, con la demanda de Dios. Ha cumplido la ley porque, ¿por qué? No adulterarás. ¿Se acuerda usted que los 10 mandamientos dicen no cometerás adulterio? Dice, no adulterarás, tiene que ver con el prójimo. Otro mandamiento, no matarás, tiene que ver con el prójimo. Por eso es antes de esto dice, ¿por qué? 2 puntos. Y está diciendo, Dios quería ser el primero en su corazón y segundo en el corazón, colocar a tu prójimo allí en aquel lugar para que no adulteres, para que no mates. Dice, no hurtarás, tiene que ver con el prójimo. No digas falso testimonio, tiene que ver con el prójimo. No codiciarás, tiene que ver con el prójimo. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo considerándote como si fueras tú mismo. El amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es amor. Dios tiene mandamientos, no podemos ser deudores de los mandamientos, sino que tenemos que ir al amor
hacia los semejantes. Una persona que ama de verdad no se venga, dice Levíticos, no guarda rencor. Con eso ya cumplió la ley. Pero yendo más allá dice, no solamente no te vengarás, no guardarás rencor, sino que le amarás considerándote a ti mismo. Una persona que ha experimentado el amor de Dios quiere que los demás lo experimenten, que consigan ese remanso de paz en la persona de Cristo. Una persona que ha experimentado el amor de Dios tiene misericordia del otro y es capaz de orar por el otro, de perdonarle hasta 70 veces 7, que es la medida de Dios, que es el tiempo en que un día no nos alcanza para perdonar tanto, lo que quiere decir la Escritura ahí. Voy un poquito más allí. Vamos a avanzar en nuestro estudio. Vamos a ver nuestro comportamiento con relación al prójimo. Aquí ¿qué tenemos? El mandamiento. Amar al Señor, y eso se va a reflejar en el amor a nuestros semejantes, al prójimo. Tenemos el mandamiento. Ahora vamos a la práctica del mandamiento. Nuestro comportamiento con relación al prójimo. Una cosa es el discurso o el conocimiento de la Escritura, otra cosa es la práctica del día a día según el comportamiento nuestro basado en las Escrituras que hemos aprendido. Vamos a ver cómo lo dice Proverbios capítulo 3, verso 29. Dice así: no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Según este proverbio, ¿cuál es el prójimo? La persona que está junto a nosotros. No debería levantarme contra las personas. Incluso la Biblia dice algo, dice que cuando alguien te haga algo, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Cristo dice, no resistas al que es malo. Dios a su debido tiempo obrará justicia. Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿De qué manera menospreciamos a las personas? ¿Cuál es la persona prudente aquí? El que calla. Pero el que calla, ¿ante qué? Hermano mío, aquí dice el que carece de entendimiento. ¿Entender qué? ¿Qué es lo que demanda la Biblia que yo entienda? ¿Qué es? ¿Que yo sepa muchas cosas? ¿Que yo sepa muchas doctrinas? ¿Que yo sea un hombre de mucho entendimiento, de mucha ciencia? No, 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 no. El que pueda entender este mandamiento, que el que ama a Dios, esa expresión de amor de Dios, se manifiesta en el trato con el prójimo. Entre más conozco a Dios, entre más me acerco a Dios, más misericordioso soy con los demás. Más considerado soy con los demás, porque voy a considerarme en ellos como si fuera yo mismo. Cuando yo no tengo ese entendimiento de ver que Dios les amó a ellos como me ha amado a mí, que son creación de Dios, que Dios les abre las puertas de la salvación, que Dios tiene misericordia de ellos, que Dios obra en ellos, no puedo entender esta obra de Dios, entonces lo voy a menospreciar. Pero si yo entiendo que Dios no duerme, que Dios está en el asunto, que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, que Dios pueda extenderle misericordia a ellos. Si yo tengo ese entendimiento de la soberanía de Dios, no voy a despreciar a nadie, así lo considere menor que yo, porque sé que el mismo Dios que ha obrado en todos puede obrar en ese que yo considero menor. No honro a los demás
por consideración propia únicamente, sino por el entendimiento que tengo de las cosas de Dios. Dios es el soberano, Dios es el que obra, Dios es el que restaura, incluso Dios es el que permite que las cosas pasen. Porque hay instrumentos de honra e instrumentos de deshonra, pero todos obran en las manos de Dios. Un día David iba siendo perseguido por un hombre y alguien le dijo: mi señor el rey, permite que yo de un golpe de espada le quite la cabeza. Él dijo: no, 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 no. Si él me maldice es porque Dios se lo permite. O sea, no dejó de ser su prójimo porque se estuviera comportando mal. Una persona que se comporta mal, lo único que expresa su corazón es una terrible necesidad de sentir el amor de Dios. Es un motivo más de oración para nosotros. Bueno, vamos a Proverbios 14:21. Dice así: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Quién es el prójimo menospreciado en este texto? Una persona que de diferente condición a la nuestra. ¿Cuál debe ser la actitud de un hijo de Dios con las personas que son diferentes? O que es más pobre, o que es menos culto, o que entiende menos la escritura, o que no tiene los buenos modales, o que su comportamiento no es el ideal. ¿Cómo debería ser mi comportamiento con esa persona empobrecida, esa persona que le falta llegar a la medida que nosotros consideramos estándar? ¿Cómo debería ser mi comportamiento? ¿Qué recompensa recibe aquel que es misericordioso con los que están empobrecidos en algún sentido de su vida? La Biblia dice: el que menosprecia a su prójimo peca, y la paga del pecado es muerte. Mas el que tiene misericordia es bienaventurado. Si yo considero a mi prójimo y soy instrumento para que la misericordia de Dios se proyecte a través de nosotros, para que ellos entiendan que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia, que a pesar de la torpeza del corazón del hombre, Dios permite que le miremos con respeto sin menosprecio, voy a ser bienaventurado. Es lo que enseña el texto. Proverbios 14:21 dice: bienaventurado el que no menosprecia al pobre, el que no menosprecia a su prójimo. Eso es lo que quiere decir el texto en el Proverbios 14:21. Vamos a Proverbios capítulo 3, verso 27 y 28. Vamos juntos a leer. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres el poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo con qué darle. Este es uno de los consejos muy, muy prácticos de la Escritura. Nosotros somos canales de bendición a otros. Somos ese brazo extendido en que la misericordia de Dios puede llegar a nuestros semejantes, al necesitado, al que necesita ser enseñado, al que necesita un abrazo, que le escuchen, que le aconsejen con mansedumbre. La Biblia dice: no se niegue a hacer el bien cuando hubiera la oportunidad de hacerlo. Esto es vivir con el prójimo. Esto es poder compartir con los demás. Este texto habla de cumplir puntualmente lo que tenemos que hacer. No te niegues a hacer el bien cuando tienes el poder, bien a quien es debido, cuando tienes el poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: vuelve mañana, porque no, si nosotros demoramos en ser canal de bendición, no vamos a ser instrumentos en manos de Dios. En Proverbios 12:26 dice lo siguiente: el justo sirve de guía a su prójimo, una persona que ha crecido en sabiduría,
una persona que ha experimentado el amor de Dios, una persona que ha entendido el mandamiento que amarás a tu prójimo como a ti mismo, sin rehusarlo. Y le pasa esto, sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos hace errar al prójimo. Entonces, aquí habla de dos personas, el justo o sabio y el impío. ¿Qué hace el justo? Sirve de guía a su prójimo. ¿Qué hace el impío? Lo hace errar. No lo guía, no le previene, no le comparte la justicia, no le enseña el camino correcto. El justo sirve de guía a su prójimo. El impío hace errar a su prójimo. Bueno, todos servimos de una u otra manera a las demás personas, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los hermanos de la iglesia, a nuestra ciudad. Y tenemos que verlos con la compasión con que Dios nos ha visto a nosotros. Hermano Miguel, algo que he aprendido yo en la vida es que cuando uno extiende una mano, muchas manos se le extienden a uno. Cuando yo soy considerado con mi prójimo, Dios me considera a mí, me trata con consideración y hace que otros me traten con consideración. ¿A qué les invito? A que examine quién es su prójimo, los cercanos, los que Dios les ha permitido cruzarse en el camino de la vida, y que coloque por obra este mandamiento. Si amo a Dios, voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, en el nombre de Cristo, hoy desde este altar te pedimos perdón, porque hemos pagado de pronto mal por mal, porque no hemos entendido que somos un instrumento precioso en las manos de Dios para bendecir a los cercanos. Perdónanos si hemos rompido el mandamiento y no hemos amado a nuestro prójimo como nosotros mismos. Perdónanos también si hemos guardado venganza y rencor en nuestro corazón. Permítenos ser esa expresión de misericordia de Dios para otras personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Mi estimado hermano, Dios me le bendiga. Le invito a que el otro miércoles a las 7 de la noche estemos aquí estudiando nuevamente la palabra de Dios. Bendiciones. Si conoces de alguien que necesite esta palabra, este es el momento en que se lo compartan en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos del Face, en cualquier red social. Hágalo. Hágalo porque es muy importante que todos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios me les bendiga. A los que no me apoyaron.